empezar, vamos a hablar sobre todo de los abrasivos en el ámbito que tiene que ver con la soldadura, ¿vale? Muchas veces pensamos en los riesgos de la soldadura, entendiendo la soldadura como el proceso en el que vamos a unir dos piezas de metal y con una alta temperatura de fusión pues vamos a unir las dos piezas. Y tenemos bastante claro que es un proceso que conlleva sus riesgos. Pero, sin embargo, para soldar necesitamos muchas más operaciones. Necesitamos primero preparar la pieza, limpiarla, darle la forma que queremos, prepararla, biselarla para poder soldar. Luego tenemos la parte de la soldadura en sí misma y una vez que tenemos la soldadura tenemos otros procesos posteriores, que puede ser nivelar la soldadura para que se quede todo a nivel, volver a igualar el acabado que teníamos en el resto de la pieza, prepararla para pintar, y en todos estos procesos que van antes y que van después de la soldadura vamos a utilizar abrasivos. Y el uso de estos abrasivos no está exento de riesgos, que eso muchas veces lo asociamos a toda la parte de la soldadura, pero nos olvidamos a veces del antes y el después. Entonces, por centrar un poco la cosa, cuando hablamos de todos los procesos con los abrasivos, normalmente hablamos de operaciones que tienen que ver con el tratamiento de superficies y lo vamos a clasificar como en tres grandes grupos. Tenemos toda una parte que está enfocada en quitar material, quitar la mayor cantidad de material posible lo más rápido que se pueda, que no solo, pero muchas veces va asociado a los procesos de desbaste. Luego tenemos todas las operaciones que tienen que ver con limpieza, donde lo que queremos es quitar una capa superior, pues bien sea de óxido, de pintura, de lo que sea, para dar un paso posterior. Entonces, aquí nos importa más no tocar el metal o el material de la base y quitar la capa que queremos encima. Entonces, no nos importa, que también nos importa tanto la velocidad como no dañar el material que está por debajo. Y luego tenemos otra familia de trabajos con los abrasivos que tiene que ver con conseguir acabados. Entonces, en este caso no se trata de no tocar el metal de la base, sino conseguir el mismo acabado que queremos siempre y todas las veces, ¿vale? Entonces, los tres tipos de procesos se utilizan abrasivos, pero lo que queremos conseguir no tiene nada que ver. Y eso va a condicionar el abrasivo que elijamos, la máquina que elijamos y cómo lo vamos a hacer. Pero al final, en todos los casos, siempre se busca lo mismo. Por una parte, se busca la eficacia en el proceso, en ser más rápido, ser más productivo, que la calidad entendida como conseguir siempre lo mismo que queremos sea consistente. Y luego, por otra parte, la seguridad y la ergonomía. Vale, pues como decía, luego tenemos todo lo que tiene que ver con la seguridad y la ergonomía del trabajador que va a utilizar estos abrasivos. Entonces, como os decía, vamos a dividir la charla en dos partes. Por una parte, todo lo que tiene que ver con los EPIs y la protección de los trabajadores, y por otro lado vamos a hablar de cómo la elección del abrasivo influye en todos estos factores relacionados con la seguridad. Porque si nos fijamos en la jerarquía de controles, que es el orden en el que se deben ir instaurando las medidas para proteger a los trabajadores, ¿no? Empezamos por quitar el riesgo, sustituir el proceso por otro un peligro que sea menor, y normalmente los EPIs, que es asociado, cuando pensamos en reducir un riesgo, normalmente pensamos en los EPIs, pero los EPIs son la última barrera, es cuando todo lo anterior no ha funcionado. Y elegir un abrasivo correcto está en reducir la exposición al peligro de trabajar para reducir ese proceso. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Vale? Entonces vamos a hablar por una parte de los riesgos a largo plazo, que normalmente cuando tú le preguntas a la gente con qué riesgos o qué les preocupan los cortes, las quemaduras, las proyecciones, pero no piensan en enfermedades que pueden tener a medio plazo por no trabajar de la forma correcta. Vamos a hablar de los EPIs y luego vamos a hablar de los abrasivos técnicos o que tienen una serie de características especiales. Entonces, dentro de 3M tenemos tres tecnologías fundamentales que aplicamos a los abrasivos, que van asociadas con tres marcas que tenemos: Cubitron 2, Scotch-Brite. Hoy vamos a hablar de estas dos, ¿vale? Esta tiene mucho que ver con acabados espejo, que no es lo que nos ocupa. Entonces, cuando hablamos de riesgos a largo plazo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de ruido, que empezamos a oír peor. Vamos a hablar de partículas en suspensión que podemos respirar y pueden dañar los pulmones, y vamos a hablar de manos y brazos, ¿vale? Os voy a enseñar una serie de datos a lo largo de la presentación que están medidos por estos dos institutos externos,
nosotros teníamos medidos internamente, pero me parecía que era mucho mejor que los midiese alguien de fuera para darle relevancia. Entonces, cuando hablamos de vibraciones, las vibraciones es esa sensación de hormigueo que hay veces que no se le hace caso, va acumulando y se empiezan a producir riesgos daños en los nervios, daños vasculares, las puntas de los dedos blancas, y entonces eso acaba siendo con el tiempo incapacitante. Entonces, con un disco de desbaste rígido convencional, o sea, una operación de desbaste, simplemente queremos quitar material. Las vibraciones que conseguimos son de 3,9 metros. Perdón, no las conseguimos, las que se producen. Cuando utilizamos un disco de desbaste con una construcción pensada para reducir las vibraciones, conseguimos un 3,2 metros por segundo. Y cuando utilizamos otro tipo de formato, un disco de fibra con el mismo tipo de grano que este disco, reducimos casi la mitad de las vibraciones. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona va a estar expuesta al riesgo la mitad, o que puede trabajar el doble de tiempo hasta que se produce el mismo daño. Y esto es importante porque la magnitud de las vibraciones al final determina la cantidad de tiempo que el trabajador puede trabajar al día haciendo una determinada operación. Si a esto además le añadimos que eligiendo el abrasivo apropiado reduces la cantidad de tiempo que vas a estar expuesto a esa vibración, un disco de desbaste convencional a utilizar un disco de fibra se pueden reducir un 91% las vibraciones que se perciben. Luego os voy a explicar mucho más sobre el tipo de grano mineral que proporciona este tipo de ventajas, como el formato. Vale, pero quería hacer primero un vistazo rápido de los riesgos. Si vamos a la parte de las partículas que podemos inhalar, al final el tamaño... Cuando utilizamos un disco de desbaste, tenemos como una mezcla de partículas que son el metal finito con el que estamos quitando, que serían unas partículas finitas, y además las propias partículas del disco que se van desbastando. Vale, si en este proceso utilizamos un abrasivo que no se desmenuza, tenemos menos partículas en suspensión, y si además cuando quita el metal esas partículas de metal son más pequeñas, pues respiraremos menos. Y luego, por último, tenemos la parte del ruido. El ruido, a ver, voy a pasar a la siguiente directamente. Cada 3 decibelios es como si estuviésemos duplicando la potencia sonora, ¿vale? Entonces, si de un disco de desbaste convencional, que el ruido que se oye en el taller lo medimos y nos da 103 decibelios, si pasamos a un disco de fibra podemos bajar hasta 97 decibelios. Eso es dividir entre 2 la potencia sonora. ¿Eso qué quiere decir? Que un disco de desbaste convencional con una amoladora, bueno, aunque esté arriba diferente, y sin embargo 4 discos de fibra harían el mismo ruido que podemos hacer con una amoladora, ¿vale? Con un disco de desbaste convencional. Entonces, esto no nos va a evitar que nos tengamos que poner una protección auditiva, porque sigue haciendo falta una protección auditiva, pero el riesgo y el ruido general que hay en el taller es mucho menor. Entonces, ¿cómo conseguimos todo esto que os he contado? Por una parte, lo conseguimos gracias al grano abrasivo con el que vamos a trabajar. Este tipo de granos abrasivos que llamamos PSG, que son granos de forma precisa, lo que son es precisamente lo que se ve en la foto. Son unos triangulitos con una forma exacta que lo que nos va a dar son unos bordes cortantes, que aquí en esta animación, a ver si anda, ¿ves? Lo veis que se mete como si fuera un cuchillo en el metal, se genera mucha menos fricción y entonces se calienta mucho menos la pieza, y además, no sé si os habéis dado cuenta, bueno, creo que se ve en la siguiente imagen, el metal que está arrancando, en vez de ser un polvillo, lo que saca son como espirales, son partículas mucho más grandes que caen abajo. Entonces, ¿con esto qué conseguimos? Por una parte,
Como la entrada es mucho más limpia, se producen menos vibraciones simplemente por la forma que tiene de cortar el metal. Como además generamos unas partículas que son más grandes, pues tenemos menos polvo en suspensión. Y igual, como hay mucha menos fricción y entra con mucha facilidad, conseguimos que haya menos ruido. ¿Vale? Esto es solo por el cambio de mineral. Si vamos a ver la evolución en los minerales, tenemos el corindón, el circonio, los granos cerámicos, que en cada paso evolutivo lo que hacemos es que el propio material hace que el grano se vaya deshaciendo de una forma más pequeña. Para que un abrasivo funcione necesitamos que el grano se rompa y que siga generando filos cortantes. Cuando nos vamos a este tipo de grano, que es cerámico igual que este, esos filos cortantes, o sea, esos trozos que se van cayendo, siguen dejando filos cortantes, que os he traído aquí en una foto. ¿Veis? Entonces, estos son granos que se han ido desgastando, pero cuando se van rompiendo, van saliendo, o sea, siguen manteniendo la forma. Y esto permite que siga trabajando muchísimo más tiempo, aumentando la vida del material. ¿Vale? Entonces, esto, o sea, ¿qué ventajas conseguimos con este tipo de mineral? Y solo estamos hablando del mineral, no estamos hablando del formato del disco ni nada más. Pues conseguimos que trabaje mucho más rápido, eso, porque entra como un cuchillo con muy poca fricción. Que la vida sea más larga porque el grano se va autoafilando todo el tiempo. Que además, como hay menos fricción, se genera menos temperatura. Y además el corte es siempre igual, porque todos los granos tienen exactamente la misma forma, entonces el acabado que se consigue es mucho más homogéneo. Y luego además ayuda en todos estos riesgos que hemos visto. Y luego, por otra parte, aparte de lo que es el grano en sí mismo, la otra gran diferencia que hay en la reducción de riesgos, que es lo que hemos visto al principio, es el cambio de formato. El pasar de un disco de desbaste a utilizar un disco de fibra. Normalmente, si pensamos en operaciones de desbaste, en las que hemos hablado al principio de quitar gran cantidad de material, pues eso, que puede ser un biselado, nivelar una soldadura, todas estas operaciones, si analizamos cómo utilizamos el disco en cada una de ellas, podemos distinguirlo en dos. En cuando utilizamos el disco de forma plana, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos un bisel, aunque hacemos el bisel así, el disco lo estamos utilizando de forma plana, no lo estamos utilizando en el canto. Lo mismo cuando estamos utilizando, quitando una soldadura. O sea, si tuviésemos un cordón de soldadura, yo el disco lo voy a utilizar por la cara, no lo voy a utilizar por el canto. Y luego tenemos operaciones donde se utiliza el disco de canto. Pues eso, puede ser un ranurado para sanear raíces en una soldadura, puede ser en una soldadura en T que necesito poder entrar en el borde. Entonces, al final, el 66% aproximadamente, que son como 2/3 de las operaciones que se realizan de desbaste, el disco se utiliza en plano. Entonces, en todas estas operaciones, de las tres opciones que tenemos de discos para hacer este tipo de operaciones, que puede ser el disco de desbaste, los discos de láminas y los discos de fibra, la opción mejor es el de fibra. Y ahora os voy a explicar el por qué. Vale. Normalmente aquí enseño un vídeo, pero como luego vamos a hacer una parte práctica, en la parte práctica vamos a poder ver lo que se tarda, medir tiempos y demás. Entonces aquí simplemente os he puesto la gráfica de la diferencia que hay en la cantidad de material que hemos quitado hasta el final de la vida con un disco de fibra, con un disco de desbaste y con un disco de láminas, ¿vale? Entonces, aunque los discos de fibra muchas veces, voy a coger uno aquí, los discos de fibra muchas veces se asocian con que son endebles, son para operaciones de acabado y demás. Sin embargo, con un buen soporte conseguimos quitar más cantidad de material que con un disco de desbaste, una muela rígida, no sé cómo lo llamáis por esta zona, porque depende de unas zonas y otras. Y luego tenemos los discos de lámina, que son discos que son muy cómodos de utilizar, muy versátiles, dan un buen acabado sin necesidad de tener muy buena mano, pero al final la cantidad de material que quitan es menor. Si vamos a la velocidad de trabajo con un disco de fibra, vamos a poder trabajar el doble de rápido de lo que trabajamos con un disco de desbaste convencional, y el disco de láminas se quedaría entre medias, porque tiene una construcción que es más o menos entre medias. Entonces, al final, como trabajo más rápido y consigo quitar la misma cantidad de material, pues eso, hay una reducción de riesgos añadida a que las operaciones las hago en menos tiempo. O sea que el tiempo que estoy expuesto al riesgo es mucho mejor.
Y luego además está la parte del acabado. Cuando trabajamos con un disco de desbaste, aunque alguien tenga muy buena mano, o sea, un trabajador que tiene muy buena mano, que lo deja muy fino, al final no puedes evitar que te acaben quedando marcas de quemaduras, que te acaben quedando socavones. Entonces muchas veces hace falta dar un paso posterior para si vas a pintar o depende de la siguiente operación que se vaya a hacer. Y sin embargo, cuando trabajas con un disco de fibra, que trabajas en una posición mucho más plana, el acabado que consigues ya prácticamente muchas veces casi que te sirve para pintar o para el paso posterior. ¿Vale? Entonces, nosotros hemos lanzado este moradito, es un producto nuevo que funciona un 33% más rápido y elimina un 33% más de material que la versión anterior, que era el 982, que era el rojo. ¿Vale? No os voy a enseñar el vídeo, esta es una demostración que hicimos para quitar cordones de soldadura con el disco anterior, el 982C, que es ese rojo, y un disco de desbaste. Entonces, como luego vamos a hacer una demostración práctica, no os he quitado el vídeo, pero esto es un trabajo que hicimos en el laboratorio. El tiempo que se tarda, tardamos 25 segundos con este disco morado, 1 minuto y medio con un disco de desbaste y 30 segundos con el disco anterior, ¿vale? Con la versión anterior a este, que también tenía el grano triangular, que luego si queréis he traído una lupa y lo podéis mirar. Pero al final, un disco de fibra no es solo el disco efectivamente es blandito, entonces para sacarle el mayor rendimiento hacen falta digamos, el sistema completo. Entonces, si tenemos un disco de fibra corriente, podemos quitar, esto son medidas reales, pero vamos a decir que es como si fuera una simulación. Podemos quitar 400 gramos. Si pasamos a este disco de fibra, ya estamos prácticamente duplicando el rendimiento del disco por la construcción que tiene. Pero si a este disco le ponemos un plato rígido que le ayuda a que trabaje mejor, con un plato rígido lo que conseguimos es aumentar la presión que estamos haciendo sobre la pieza y entonces conseguimos quitar más material. Pues ahí tenemos una mejora adicional. Y luego una cosa muy importante que muchas veces no se le da importancia es la potencia de la máquina. Hay veces que la gente utiliza un disco muy bueno con una máquina de 750 vatios. Este tipo de mineral, los triángulos que funcionan como cuchillos, lo que necesitan es velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Con una moladora con muy poca potencia, el operario tiende a apretar pensando que así va a trabajar mejor y lo que al final hace es que frena el disco y si el disco se frena, pues no está trabajando. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que mínimo la moladora tenga, yo diría, con lo que hay ahora, yo diría que unos 1400 vatios. De ahí para arriba, cuanto más, mejor, siempre. Pero hay veces que el producto que estamos utilizando, lo mismo sea un disco de desbaste que un disco de fibra, no se le está sacando suficiente rendimiento y es porque la máquina no es suficientemente potente. ¿Vale? Entonces, si miramos el conjunto completo, pues al final podemos conseguir casi el doble de rendimiento que si cogemos un elemento aislado. ¿Vale? Bueno, aquí había traído un poco la explicación de cada uno, pero más o menos es lo que os he dicho. Y entonces al final, entre las tres opciones que tenemos que hemos hablado antes, un disco de fibra, un disco de desbaste o un disco de láminas, aquí también. O sea, al final todos tienen su lugar y su hueco, no voy a decir que uno quite al otro. Entonces, si lo que queremos es velocidad y un buen acabado, el disco de fibra. Si queremos que sea un producto que es fácil de usar para cualquier operario, pues entonces nos vamos a un disco de láminas. Y si vamos a hacer operaciones donde sí o sí necesitamos entrar con el canto, pues entonces la mejor opción es el disco de desbaste. Vale, entonces, bueno, esto es simplemente las diferentes alternativas. Y luego hay situaciones en las que lo que necesitamos es un disco versátil. Pues, por ejemplo, cuando se van a sanear soldaduras, necesitamos encontrar poros, buscar el cordón de raíz. Entonces, muchas veces lo que se suele hacer es coger un disco de corte de 2,5, abrir un canal y luego coger un disco de desbaste de 7 para agrandar el canal y poder, pues eso, reparar la soldadura, por ejemplo.
Entonces, para ese tipo de operaciones es mucho más cómodo tener un disco de desbaste, que yo creo que es este de 4,2, que te permite a la vez hacer el corte y agrandar el canal. Vale. Y luego tenemos otra serie de operaciones que hemos visto que están en torno a la soldadura. Antes de soldar necesitamos quitar la calamina, si hay óxido en la pieza hay que quitar el óxido, y después o si hay pintura, por ejemplo, pues tenemos que preparar la pieza para poder soldar, y luego también en ocasiones, después de haber soldado, por ejemplo, si estamos trabajando con acero inoxidable, tenemos la soldadura y se queda la termocoloración a los lados, y necesitamos limpiar esa termocoloración porque el cordón lo vamos a dejar. Pues para todas esas operaciones de limpieza, lo que decíamos antes, es que lo que quiero es poder tratar la superficie sin tocar o sin dañar el material de la base, porque no quiero cambiar la forma, no quiero dañarlo. Entonces, para todo ese tipo de operaciones es donde entra la tecnología Scotch-Brite, que al final, ¿en qué consiste? Es justo lo que se ve en la foto, que aquí he traído algunas más. Son una serie de fibras que están entrelazadas y en esas fibras hay como pegotes de resina, como se ve aquí, que tienen el abrasivo metido dentro. Entonces, ¿esto qué nos permite? Esto nos permite que el abrasivo trabaje sobre la superficie, pero trabaja como un muelle, porque si hacemos más presión lo acercamos, pero nunca llega a trabajar como un abrasivo que está tocando toda la superficie. Entonces, esto nos permite eliminar las capas superiores sin dañar la pieza de la base. Que esto lo vamos a hacer luego también en la parte práctica, una demostración. Entonces, con esto que podemos quitar óxido, quitar calamina, quitar pintura, las quemaduras de la soldadura, la termocoloración que se genera, incluso lo hemos utilizado para limpiar cuando se hacen encofrado, la armadura, el armazón que se utiliza, luego eso se recupera y se utiliza para la siguiente obra, y ese hormigón suele ser. No es tan difícil de quitar, pero en el proceso de quitarlo, pues te cargas el material, el galvanizado, entonces también se puede quitar con esto. Y luego también muchas veces para poder pintar o para adhesionar, para pegar algo, necesitas activar la superficie para que se pegue bien. Pues este tipo de productos también funciona muy bien. Entonces, en este caso tenemos dos. El Clear and Strip, aquí no se ve muy bien el color, el de la izquierda es morado y el de la derecha es verde. El de la izquierda tiene carburo de silicio, que es un mineral que tiene una forma muy afilada. Entonces, por ejemplo, para quitar calamina, que es una capa que está encima del metal, pero no está pegada, está como por encima. Pues el carburo de silicio, como es muy afilado, se mete por debajo y va levantando la capa. Y si lo que tenemos es algo que está muy agarrado y necesitamos más agresivo, entonces el verde, que tiene óxido de aluminio, que es mucho más duro, pues trabaja levantando la superficie. Y con este tipo de productos no solo no tocamos la base, sino que nos saltan chispas, bueno, con el verde puede saltar alguna chispa, pero es una operación mucho más segura, por ejemplo, que trabajar con un cepillo de alambre, que al final las púas de alambre siempre acaban saltando, todo el mundo que trabaja con ellas acaba con pinchazos por todas partes, y muchas veces no solo es el operario que le está cuidando y sabe lo que está haciendo, sino gente que pasa en el taller alrededor y de repente le sale una púa disparada. Entonces, a ver, aquí sí os he traído, aunque lo vamos a ver luego, un par de vídeos muy cortitos para que veáis lo efectivo que es. O sea, según va pasando por la superficie, se lo va llevando, ¿ves? Y enseguida no toca la superficie del metal, no ha cambiado nada la forma de la pieza, pero se ha llevado el óxido. Lo mismo con la calamina. Entonces, esto tradicionalmente, ¿cómo se hace? Pues, por ejemplo, tratamientos químicos, nos estamos quitando pues todo el manejo de productos químicos que son muy agresivos, que luego además hay que deshacerse de ellos, el chorreo, los cepillos de alambre fundamentalmente, o operaciones con discos de desbaste o discos de láminas que al final sí que van a tocar la superficie. Y aquí quiero, para que veáis, esto ya es casi lo último, la diferencia entre cómo trabaja un cepillo de alambres, que es el de la izquierda, y cómo trabaja este tipo de disco, que es el de la derecha. Entonces, nos estamos quitando el riesgo de trabajar con un disco de alambre, va muchísimo más rápido y deja la superficie mejor. Y luego, bueno, pues cuál elegir depende un poco de la operación.